economía mexicana está cerca de entrar en una recesión. Tenemos una muy buena noticia. Uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año. Aceleró en México la inflación. De acuerdo con el INEGI, en noviembre aumentó 0.66%. Y no me suben el salario, pero tampoco la despensa. México tendrá el menor crecimiento económico de América Latina. ¿A México realmente le está yendo tan mal como se dice? Estábamos mejor antes que estábamos peor, vamos de mal en peor. Esos son algunos de los comentarios que se llegan a escuchar en redes sociales y donde se dice que no, que la economía mexicana está muy mal, que vamos encaminados a convertirnos en uno de los peores países de América Latina. Sin embargo, ¿qué tan cierto será eso? Y es que es demasiado confuso. Por un lado se nos dice que el salario mínimo va a aumentar otra vez en 2026, que son grandes noticias para un gran sector de la población, que México es uno de los países más visitados de todo el mundo, que está de moda, que todo mundo quiere conocer México, que se acaban de romper cifras récord en empleo, que México está rompiendo récord de exportaciones, que ya es el máximo socio de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué si de un lado se nos dice eso, de que México le está yendo todo súper bien, que está rompiendo récords, que nunca había pasado todo esto? ¿Por qué entonces otras personas dicen que la economía está estancada, que estamos creciendo 0.3%, menos 0.3%, que tiene 6, 10, 20 años que México no crece? Entonces, ¿quién de los dos tiene razón? La economía mexicana está cerca de entrar en una recesión. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Desde 2024, México ha tenido 2 trimestres con crecimiento económico negativo y el último trimestre cayó 0.3%. De hecho, hace apenas unos días anunció la presidenta de México que el salario mínimo iba a volver a subir en el año de 2026 un 12% aproximadamente, con lo cual llegaría a 315 pesos diarios, obviamente el siguiente año, lo cual sería unos 9,547 pesos mensuales. Pero aquí la pregunta más importante es si esto es bueno o es malo. El día de hoy tenemos una muy buena noticia. Uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año. Y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual. Es por eso que el día de hoy vamos a ver todo el tema del salario mínimo, vamos a desglosar, desmenuzar todos los datos para responder la pregunta más importante que muchas personas se hacen. El salario mínimo incrementa la inflación, esto hace que el país vaya a la quiebra, esto hace que obviamente las empresas ya no contraten gente, que aumente el mercado informal, o será de hecho todo lo contrario. Vamos a ver el ejemplo de la India, uno de los países los cuales ha crecido bastante en los últimos años y que ha sacado a millones de personas de la pobreza. Vamos a ver cómo lo hizo y qué puede copiarle México a la India para aprovechar todo ese modelo e implementarlo en México. Y punto número 2, vamos a ver ahora sí la otra cara de la moneda, es decir, ya vimos el tema del salario mínimo, de que son grandes noticias, de que a muchos les beneficia, de que mucho lo aplauden, pero posteriormente vamos a ver el otro lado de la moneda, es decir, el bache económico por el cual está pasando la economía mexicana, que no ha crecido mucho en los últimos años, y todo esto para que al final del día, teniendo las dos posturas, conozcamos y ustedes me digan en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto. ¿Realmente México está peor que hace 5, 10, 20 años? ¿O será acaso que las cosas van mejorando? Sin embargo, antes de comenzar con este video, me encantaría que ustedes me pongan en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto. Punto número 1. ¿El salario mínimo es bueno o es malo en México? ¿Ustedes lo apoyan? ¿Están en contra? ¿Sabes qué? Que yo estoy a favor por esto, por esto, por esto. ¿Sabes qué? Que yo estoy en contra por esto, por esto, por esto. Y punto número 2. Si creen que esto afecta a la economía y cuál creen que sea el motivo, razón o circunstancia por el cual México no ha crecido en su economía durante las últimas décadas, y si acaso eso se verá reflejado en la calidad de vida. Porque por un lado mucha gente dice que México está estancado, que México no crece, pero por otro lado mucha gente dice que viven mejor actualmente que hace unos 5, 10 años. Y aquí la pregunta es ¿quién tiene la razón? Así que ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. ¿A quién beneficia el salario mínimo? Totalmente a favor. ¿En tu giro crees que termine siendo algo negativo entonces? Sí, definitivamente. Nosotros estamos de acuerdo que se incrementen los salarios mínimos en la medida en que esos complementos, esas retenciones también se vean reflejadas en los servicios que da el gobierno. Todos sabemos que el salario mínimo se ha incrementado en los últimos años. De hecho, ha pasado de 88 pesos hace unos 8 años más o menos a actualmente 315 pesos para el año de 2026, es decir, un incremento de cerca de 356%. Y es que un dato interesante es que eso equivale aproximadamente al cambio, al tipo de cambio del día de hoy, a unos $497, que si lo vemos en números de Estados Unidos no es mucho, pero si lo comparamos con nuestra región, con Latinoamérica, pues resulta ser que México sería el cuarto país con el mejor salario mínimo de toda
toda Latinoamérica. De hecho, justamente me tocó hacer un video de eso hace ya varios años, donde salimos a preguntar a la calle qué opinaban sobre el salario mínimo. En ese entonces la gente decía que era imposible vivir con eso. Y es que precisamente el salario mínimo, la definición de salario mínimo no significa que sea un salario para que tú puedas comprarte una casa, un carro y puedas irte de vacaciones, conocer Europa. No, la idea del salario mínimo es precisamente eso, que la gente pueda vivir dignamente con las cosas que necesita para el día a día, es decir, la comida, la canasta básica, quizás transporte, pagar servicios, etcétera. Por otro lado, también es cierto que el salario mínimo no es para toda la población. De hecho, la población mexicana, del 100% de la población activamente trabajando, el 100% no gana el salario mínimo. De hecho, se estima que aproximadamente el 40% de la población mexicana gana el mínimo. Ahora bien, ¿por qué les digo que es algo muy bueno este incremento? Porque resulta ser que en ese entonces que preguntábamos eso algunos años, yo me daba cuenta y investigué un poco y resulta ser que México estaba en las últimas posiciones de toda Latinoamérica, es decir, países que incluso tenían economías más débiles que la mexicana pagan mucho más a sus trabajadores. Una persona de Costa Rica, de Argentina, ganaban muchísimo más que un mexicano con el salario mínimo. Y lo cierto es que los mexicanos, es una buena noticia que cada vez puedan ganar más por su trabajo. México tenía uno de los salarios mínimos más bajos de toda América Latina. En México los trabajadores que ganaban el mínimo ganaban menos que en países como Guatemala o Honduras. Y es que para que te des una idea, solamente está detrás de Chile con $510 al mes, Uruguay con 537 y Costa Rica con $724 al mes. Y es que en este punto lo cierto es que muchos dicen que es algo malo porque sube los precios y trae inflación. Otros dicen que mata a las micropymes y pequeños negocios porque de hecho la poca ganancia que tienen estos negocios se les van los sueldos altos porque los precios de hecho siguen siendo bajos. Otros también dicen que está bien porque las grandes empresas ganan mucho y el trabajador merece ganar más, mientras que otros por su lado dicen que está muy bien porque las clases obreras y más vulnerables ahora tienen un mejor poder adquisitivo que se traduce en mayor flujo comercial, lo cual finalmente fortalece el mercado interno y crea un mercado interno más robusto, mientras que otros también dicen que el salario mínimo ya casi alcanza a los salarios de profesionistas. Sin embargo, hasta este punto la pregunta más importante sería ¿quién de estos tiene razón? Y es que lo cierto es que todos tienen un poco de razón y deja que te cuente por qué. El salario mínimo sube, pero tu negocio se hunde. El gobierno celebra el aumento al salario mínimo para 2026, pero detrás del festejo, pequeños empresarios advierten algo que no se menciona en Palacio Nacional. Los costos laborales suben por decreto, pero los ingresos no. Escenario número 1. Comencemos porque se dice que aumentar el salario mínimo por encima de la inflación genera inflación. Es decir, imaginemos que tú ganabas 10,000 pesos al mes, pero la inflación este año fue de 4%. Entonces, en el siguiente año deberías en teoría ganar unos 10,400 pesos. Es decir, no significa que estés ganando más, simplemente tuviste un reajuste por inflación de tu ingreso. Ahora bien, si el salario mínimo es 3.5 veces más alto que en el año de 2018, eso significaría que la inflación también tendría que ser 3.5 veces más alta. Si revisamos los datos, tenemos que en el año de 2018 la inflación fue de 4.5%, posteriormente cada año fue de 3.6%, 3.4%, 5.7%, 8% en el año de 2022, 5.5%, 4.72% y aproximadamente 3.8% este año de 2025. Es decir, si lo sumamos, tendríamos una inflación cercana al 40%, la cual es la inflación acumulada desde el año de 2018, que para empezar debes de saber que la inflación mundial ronda los 5%, y como vemos, México, a excepción del año 2022, llegó al 8%. Entonces, la inflación en México no se disparó cada año al 15 o 20% como muchos dicen, sino que estuvo en parámetros similares a los mundiales, incluso por debajo del parámetro mundial. Y es que para esto basta con poner el ejemplo, no sé, de un kilo de tortillas, siguiendo la teoría que muchos dicen que, pues si tú aumentas el salario mínimo, los gastos o los precios van a subir también. Esto significaría que si incrementaste el salario mínimo 3.5 veces, pues un kilo de tortilla tendría que valer 3.5 veces más. Para esto cabe mencionar que por ahí del año 2018, cuando todo esto comenzó, pues la tortilla costaba unos 14, 15 pesos más o menos. Si siguiéramos la teoría que dice que, bueno, la inflación crece si tú subes los precios, tendríamos que el kilo de tortilla tendría que valer 3.5 veces más, es decir, cerca de unos 50 pesos. Pero lo cierto es que actualmente el kilo de tortilla ronda, obviamente dependiendo la región, en algunos lugares cuesta más, quizás en algunos menos, pero unos 20, 22, 23 pesos, 25 quizás por ahí. Y estamos hablando de que eso sería un número cercano al 40% de la inflación acumulada, es decir, no significa que los precios incrementen de la nada, sino que casi siempre obedecen al tema de la inflación. Es decir, es imposible que tú sigas cobrando lo mismo que cobrabas hace
hace 20 años por el mismo trabajo, quizás la materia prima, algunas cosas van haciendo que tú vayas gastando más. Y es que si la materia prima sube, si todo va subiendo porque el dinero va perdiendo su valor con el paso del tiempo, pues es obvio que la inflación va a aumentar, pero eso no es nada más de México. De hecho, eso pasa en prácticamente todo el mundo. De hecho, en Estados Unidos es normal que algo que costaba hace unos 10 años $1, actualmente cueste quizás $1.5. Entonces podemos entender que la inflación es algo que pasa en todo el mundo, simple y sencillamente porque utilizamos dinero de papel. Aceleró en México la inflación. De acuerdo con el INEGI, en noviembre aumentó 0.66% respecto a octubre. A tasa anual llega a 3.80%. Así que respondiendo a la pregunta de que vaya, si tú aumentas los salarios, va a aumentar los precios, no necesariamente. De hecho, si revisamos los datos de la inflación en México, nos podemos dar cuenta que no es como que tú aumentaste el salario mínimo y estaba en una inflación de 3.8 y subió a 7, a 8, a 10, a 20. De hecho, no. De hecho, incluso se redujo en algunos años, pero lo cierto es que viendo los datos reales, podríamos decir que eso realmente no está pasando, al menos en México. Sin embargo, sí hay que aclarar algo. Lo cierto es que no toda la población de México gana el salario mínimo. De hecho, es una pequeña fracción de todos los trabajadores de México los cuales ganan el salario mínimo, lo cual significa que obviamente los precios no van a crecer todos, aunque también hay que admitir que hay algunas cosas, algunos servicios que sí van a aumentar su precio derivado de esto. Imagínate que tú tenías una empresa y tenías a 2 personas y tú podías dar tu servicio, producto, lo que fuera en 10 pesos, pero ahora tienes que pagarle más a la gente por decreto y eso va a hacer que obviamente ajustes quizás el precio y que digas, sabes que con 10 ya no me sale, pues le voy a subir un peso para que ese peso yo lo pueda redistribuir, esa riqueza yo la pueda redistribuir a mis trabajadores. Finalmente es una redistribución de riqueza para las clases más necesitadas, más vulnerables y la clase obrera. No va a faltar quien diga que el aumento al salario mínimo no sirve porque causa inflación y las cosas suben de precio, pero en México no está demostrado que el aumento al salario mínimo haya provocado inflación en los últimos 7 años de aumentos. Por supuesto hay inflación, pero como en todo el mundo. Sin embargo, hay algo mejor aún. El aumento al salario mínimo es sobre la inflación. Que finalmente, como siempre les he dicho, la economía es una cadena. Si le va bien a tu vecino, finalmente ese vecino quizás te compra a ti productos, tú le puedes comprar a la empresa más grande y esto finalmente es una cadena, de tal forma de que si hay más dinero circulante, a pesar de que los precios puedan subir, lo cierto es que puede haber más flujo de dinero en la economía nacional. Voto a favor. Los presupuestos familiares más bajos que yo he visto son 10,000 pesos y apenas con este 13% vamos a andar llegando a esos 10,000 pesos. A nadie de los empresarios nos afecta el incremento porque al final tú lo vas a incrementar en el precio, te va a tocar a lo mejor buscar áreas nuevas de oportunidad para crecer tu empresa, eso sí es un reto, y quien va a pagar ese cliente final que tiene un poder adquisitivo mejor que tú. El punto número 2 es aquella persona que dice que esto afecta a las micropymes, a los pequeños negocios, los cuales están intentando salir a flote, pero ahora con este decreto de que tienen que pagarle más a los trabajadores, pues justamente van a tronar o muchos van a ver la forma de despedir a personas y todo eso. ¿Qué tan cierto será eso? Lo cierto es que para las micro, mini o pequeños negocios sí les afecta. Y es que imaginemos que tú eres alguien que ya sea un contador, un dentista, entonces imaginemos que vas empezando, te acabas de graduar, lo que sea, tienes a tus primeros 2 clientes, los cuales pues te llevan trabajo cada mes y te paga cada uno unos 6,000 pesos, cada uno te paga al mes 6,000 pesos, unos 12,000 al mes. Sin embargo, de esos 12,000 que se podría decir que son ganancia, tú tienes que contratar quizás a un auxiliar o a un contador que te lleve todos los registros, a alguien que te ayude en el día a día y le vas a pagar cerca de 9,500 pesos, que más las cargas fiscales, el seguro y lo que sea, pues serían como unos 10,500 pesos. Es decir, de esos 12,000 que se supone que eran ganancia, tienes que pagar 10,500 en salarios mínimos y eso obviamente va a hacer que te queden 1,500 con los cuales no te alcanza para la renta, no te alcanza para esto, para el otro, de tal forma que incluso la persona que está trabajando para ti, por así decirlo, gane más dinero que tú, porque él al final de mes pues va a tener 10,000 pesos, 9,500 pesos más, pero tú que eres el dueño de la empresa pues te va a quedar incluso deudas. De hecho, eso es a lo que se refieren muchas personas, es un ejemplo muy burdo, pero sí nos representa de cómo en algunos sectores de la población, más que nada las pequeñas empresas, son las que van a ser golpeadas en este aspecto. Eso va a hacer que al final del día un empresario, alguien que ponga un negocio, pues su negocio es generar finalmente dinero, no pérdidas. Entonces digamos que el taquero tiene a alguien que le tiene que ayudar a servir y todo eso, y ahora le tiene que pagar tal vez ya no 4,500 sino 9,500 pesos, pues eso lo tiene que transferir al precio del taco. De esa forma, lo cierto es que
que algunas personas dicen que sí suben los precios, otras dicen que no. Lo cierto es que si revisamos los datos, pues en los datos macros del país no se ve que la inflación haya subido. No significa que en general todo el país está pagando más. Lo cierto es que sí, en algunos sectores, en algunas cosas, sí se va a ver el incremento de los precios derivado de este tema del incremento en los salarios. Te dicen que subió el salario mínimo, pero llegas al mercado y el jitomate parece que también pidió aumento. La lógica es simple, pues el salario mínimo debería alcanzarte para la canasta básica. El problema es que mientras tu salario sube por las escaleras, la inflación sube por el elevador. Otros por su lado dicen que esto es bueno porque para grandes empresas, es decir, todo lo contrario, una microempresa o una empresa muy grande que tiene muchas personas con el salario mínimo, ahí se menciona todo lo contrario, que la empresa obviamente gana mucho dinero o genera mucho dinero y que está bien que redistribuya la riqueza. Quédense con esa palabra de redistribuya la riqueza. Esto aumentando el salario de sus trabajadores porque eso hace que la gente tenga una vida más digna. Es decir, lastimosamente en México cerca del 40% de las personas que trabajan tienen o perciben un salario mínimo, es decir, cerca de los 8,000, 9,000 pesos dependiendo cada año. Pero lo cierto es que hasta hace unos 6 años el salario mínimo en México era demasiado bajo, lo cual no les permitía al menos tener lo básico para poder vivir. De hecho, esto va muy de la mano con lo que hemos visto de cómo se decía hace algunos meses que en México se había sacado a cerca de 13.4 millones de personas de la situación de pobreza, y es que todo esto va de la mano de las clases más necesitadas. Lastimosamente, las clases más vulnerables son las que generalmente perciben lo que es el salario mínimo, y es ahí donde muchos dicen que las grandes empresas, aquellas que generan mucho dinero y que son dueñas, personas ricas, que sí está bien que le paguen más a la gente por su trabajo, y es algo entendible. De hecho, mis hermanos, aquellos que viven en Estados Unidos y que están viendo este video desde Estados Unidos y que ya llevan allá 1, 2, 10, 20 años, no me dejarán mentir, mis hermanos, que si ustedes hubieran tenido un salario mínimo el cual les hubiera permitido por lo menos lo básico y por lo menos una capacidad de comprar la despensa, poder pagar esto, transporte, gasolina, lo que fuera, pagar una renta, aunque sea básica, pues la gran mayoría de ustedes no se hubieran ido a los Estados Unidos. Ese apretar a la clase trabajadora y pagarle 80 pesos al día, 50 pesos, 30 pesos, eso hacía justamente que la clase obrera fuera la más castigada y que obviamente la clase rica se enriqueciera a base del trabajo de la clase obrera, de la base de la pirámide. Pero obviamente cuando tú comienzas a subir los precios, dignificas el trabajo de la gente, y eso obviamente siempre va a tener aristas. Las personas que tienen empleados pues van a decir: es que no me gusta porque ahora yo gano menos. Pero también lo cierto es que tenemos que voltear a ver a la clase obrera, y una clase que estuvo tan olvidada por muchas décadas que muchos presidentes decían: no podemos subir el salario mínimo porque eso haría que los precios suban. Pues les acabo de mostrar los datos. Por un lado, lo cierto es que si hacemos el ejercicio, sí es verdad que por ejemplo un taquero, un licenciado, lo que sea, tendrá que subir los costos porque tiene que pagar más de mano de obra. Pero lo cierto es que también si revisamos los datos macroeconómicos, que ya se los di, ustedes los pueden revisar en internet, la inflación no se disparó 3, 4, 5 veces y estamos que a lo que antes costaba 20 pesos ahora cuesta 200, y eso no lo vimos. Piensan que es mucho, pero en realidad no. Suben el salario mínimo y ¿de qué sirve si están subiendo la canasta básica? La una y una, no me suban el salario, pero tampoco la despensa. Todo suena muy bonito, todo suena muy precioso, pero hay que analizarlo a detalle. Y es que es verdad que con estos incrementos ha salido mucha gente de la pobreza y eso es muy bueno. Sin embargo, esto que vemos aquí es gravísimo. El país no ha crecido. 2% en 2018, menos 0.1% en 2019, menos 8.2% en 2020, 6.3% en 2021, 3.7, 3.2, 1.2. De hecho, hasta este punto, lo más importante, me encantaría hacer un ejercicio con ustedes que están viendo este video y que ustedes me pongan en la parte de los comentarios qué opinan sobre el incremento al salario mínimo. De hecho, se busca que en algún punto llegue a ser uno de los más altos de toda Latinoamérica, pero me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes qué opinan sobre el salario mínimo? Porque aquí en este video hay personas que son empresarios, que quizás tienen muchísimo dinero, habrá personas de la clase media, habrá de todo tipo, estudiantes, personas de más de tantos años, otras de menos de tantos, y de esa forma vamos a entender cómo piensa un grupo grande de mexicanos para entender colectivamente qué opinan sobre el salario mínimo. Es decir, si yo los viera el día de mañana en la calle y les pregunto ¿qué opinan sobre el salario mínimo? ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Ustedes qué me responderían? Porque eso nos va a dar una idea de cómo pensamos colectivamente los mexicanos, y eso respondería a la pregunta si el salario mínimo es algo bueno o es algo malo en el país. Y es que un punto importante es que se dice que también las cifras del empleo formal se aumentaron, es decir, según datos del IMSS, al 30 de noviembre del año 2025, México registró un récord histórico de 22.8 millones de trabajadores afiliados al IMSS, mientras que según datos oficiales para este 2025, se crearon unos 599.389 empleos formales, teniendo
teniendo un crecimiento anual del 2.7%. Todo esto según datos del propio IMSS. De hecho, esta es la cifra anual más alta registrada, la cual ha sido impulsada por la población joven y un crecimiento poblacional. Otros datos relevantes son que el 86.7% de los puestos son permanentes, además de que el salario base promedio de estos trabajadores es de 624.9 pesos, es decir, la gran mayoría de estos casi 23 millones de trabajadores afiliados al IMSS no ganan el salario mínimo. Es decir, en conclusión, en síntesis, en los últimos años se ha aumentado el salario mínimo, se ha dignificado el trabajo de la clase trabajadora y por otro lado se ha aumentado la cantidad de empleos formales, la cantidad de mexicanos que están afiliados al Seguro Social, que tienen prestaciones y todo eso. Pero la pregunta más importante ahora sería, si todo esto va bien, si se aumenta el salario, si cada vez hay más gente trabajando, la pregunta importante entonces sería, ¿por qué la economía de México no está creciendo? Número 2, un bache a la mexicana. Por cierto, este 2025 México tendrá el menor crecimiento económico de América Latina. Estamos hablando de una expansión de 0.4%, ni al 1%. Vamos a llegar. De hecho, esto no tiene mucha lógica que digamos, porque por un lado se dice que, vaya, el salario mínimo se está aumentando. Eso obviamente hace que la gente pueda gastar más dinero, pueda comprar más cosas. Eso hace que el mercado interno se haga más grande, se haga más robusto. Y eso se tendría que ver reflejado en la economía. Si cada vez hay más gente con puestos de trabajo formales y cada vez se pagan más impuestos, pues eso significaría que la economía mexicana tendría que crecer. Pero de hecho está pasando todo lo contrario. Apenas en el último trimestre se nos dio la noticia un tanto agridulce de que la economía mexicana no había ni siquiera crecido, es decir, teníamos crecimientos de 0.5, de 0.8, de tal, pero no habíamos tenido un decrecimiento, es decir, no se había contraído la economía mexicana hasta apenas el trimestre pasado. De hecho, tuvimos un decrecimiento del 0.2%, que quizás es casi cero, pero lo cierto es que se contrajo la economía. La pregunta es por qué está pasando esto, y para responder esto, primeramente tenemos que ver cuáles fueron los crecimientos de cada sexenio y de ahí vamos a ver cómo se ha comportado México, porque cabe mencionar que esto va más allá de sexenios y de presidentes y de partidos políticos. De hecho, si revisamos los datos del sexenio de Salinas de Gortari, en ese entonces se creció en promedio 3.98% en todo su sexenio. En el de Zedillo se creció 3.26%, en el de Vicente Fox se creció 1.94%, con Felipe Calderón se creció 1.7%, con Peña Nieto se creció 2.4% y con AMLO se creció 0.81%, mientras que el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum se creció solamente 0.5%. Sin embargo, algo inexplicable le podríamos decir es porque si de un lado se nos dice el turismo está creciendo a niveles históricos, México es de los países más visitados, todo mundo quiere visitar a México, México está de moda, México acaba de romper récord histórico de exportaciones a Estados Unidos, México ya superó a China y actualmente es el mayor socio comercial de Estados Unidos, porque si se nos dice que el salario mínimo está incrementándose 3.5 veces a comparación del año 2017, ¿por qué si se rompen récords de empleos formales? ¿Por qué si estamos rompiendo récord de inversión extranjera, algo que nunca habíamos tenido? ¿Por qué si todo eso va en números verdes y vemos que todo eso es grande y grande y grande? ¿Por qué la economía mexicana no está creciendo? Para comenzar tenemos que quitarnos un poco lo de los partidos políticos, porque si revisamos los números reales nos vamos a dar cuenta que no importa si es PAN o si es Morena, si es derecha o es izquierda, los dos han tenido crecimientos pequeños y cada vez se va reduciendo. Entonces esto no es un tema de partidos políticos, sino es algo de la economía mexicana, cómo se ha comportado en las últimas décadas. Y es que más sencillo, vamos a revisar nada más las cifras de la cuarta transformación, de los últimos 6-7 años de gobierno. Y es que de hecho la economía de estos últimos 7 años se divide en 3 fases, es decir, la primera fue del año 2019 al 2020, en el cual hubo una contracción del PIB, obviamente por el tema del COVID, lo cual no solamente le pegó a México, sino prácticamente a todo el mundo. Después, como es obvio, la economía iba a rebotar entre el año de 2021 y 2023. Sin embargo, por alguna extraña razón no siguió subiendo, sino que comenzó a frenarse al final del sexenio de AMLO y al inicio de Sheinbaum. De hecho, según datos del Banco Mundial, en el año de 2019 se creció 0.4%, en el año de 2020 cayó 8.4% por el tema del COVID, en 2021 subió 6%, en 2022 subió 3.7%, en 2023 subió 3.4%, pero en 2024 creció solamente 1.4% y este 2025 se dice que solamente creceremos un 0.5%. La economía lleva 7 años malos. El crecimiento promedio de la economía se encuentra por ahí
del 0.7%. ¿Sabe desde hace cuánto que no veíamos en este país esos niveles de crecimiento económico? Desde la época de Miguel de la Madrid Hurtado. Y es que algunas personas dirán, es que esto es porque apenas nos estamos recuperando de lo que pasó en el 2020 con el COVID o lo que sea. Lo cierto es que no, porque muchos de los países del mundo ya se recuperaron. El ejemplo más sencillo está que por ahí del año 2022 México pasó a Corea y a España en el ranking de potencias económicas. Todo el mundo estábamos muy contentos en México porque se dice que ya estábamos en la posición 12 e íbamos y queríamos llegar a la posición número 10. De hecho, la misma presidenta de México dijo, al final de sexenio queremos llegar a la posición o al top 10 de las máximas economías del mundo. El problema es que está pasando algo importante porque México no está creciendo. De hecho, su PIB se está manteniendo estable. Prácticamente, por ejemplo, este año vamos a crecer cerca del 0.5, 0.8%, 1%, mientras que España está creciendo al 3.5%, Corea está creciendo entre el 2, 2.5%. Eso ha hecho que nos vuelvan a pasar. De hecho, México ya está en la posición número 13, 14, 15, por ahí va a acabar el año, lo cual nos da a entender que esto ya no es un tema de recuperación de lo que pasó en el año de 2020, sino que prácticamente son otros factores. De hecho, uno de los factores que sí nos puede dar una idea de cómo se está viviendo en México es prácticamente lo que es el PIB per cápita, es decir, lo que por así decirlo le corresponde a cada mexicano del crecimiento de la economía o de la economía nacional. En ese aspecto, el PIB mexicano se ha mantenido prácticamente estático o estable, no ha tenido grandes modificaciones en los últimos años, es decir, hace unos años estaba cerca de $14,170 aproximadamente, pero a día de hoy se mantiene casi sin movimiento, es decir, no pasó a 18, a 20,000, sino que se ha mantenido estable. De esa forma podemos ver que incluso el PIB per cápita está estancado en México. El PIB real de México, o sea, ya descontando la inflación, tiene una tendencia a la baja desde el 2022 al 2025, que si bien sí hay crecimiento en esta parte, pero tu tendencia es a la baja. La inversión en el país también ha tenido una desaceleración tanto del sector privado como del sector público, y esto se confirmó desde el paquete económico, que esto ya te lo conté. Y así llegamos a la pregunta más importante. Entonces, ¿será cierto que estábamos mejor antes o será acaso que estamos mejor actualmente? Ustedes déjenme saber qué opinan en la parte de los comentarios y vamos a ver quién tiene razón. Y es que la respuesta va a variar mucho dependiendo cada persona, es decir, dependiendo a quién le preguntes, te puede decir una cosa o te puede decir otra completamente diferente. Lo que sí no podemos dejar pasar por alto es que en los últimos sexenios, en los últimos años, se le ha dado un foco, se le ha dado una importancia que antes no se le daba a la clase obrera mexicana. Y es que una cosa son los números y otra cosa es la calidad de vida real de la gente mexicana. Es decir, echarle la mano a las clases trabajadoras, a la población más vulnerable, como por ejemplo personas discapacitadas, personas de la tercera edad o familias de escasos recursos. Esto mediante los programas sociales que obviamente son muy polémicos. Lo cierto es que algunos dicen que son buenos y otros dicen que son malos. Lo cierto es que la calidad de vida de los mexicanos no se ve reflejada solamente en un número de un PIB de un solo país. Y es que puede haber países con un PIB muy grande, pero que su población siga en la pobreza y no se note los beneficios. Como por ejemplo la India es la quinta economía más poderosa del mundo y de hecho ha sido de las que más ha crecido en los últimos años. Sin embargo, aún así cuentan con 5.3% de su población en situación de pobreza extrema, que equivale a unos 75 millones de mexicanos, y 24% en situación de pobreza, lo cual equivale a 342 millones en situación de pobreza, es decir, casi 3 veces toda la población mexicana. India ha logrado sacar de la pobreza a 302 millones de personas en los últimos 12 años. Todo esto gracias a un rápido crecimiento económico y políticas de bienestar social específicas y súper bien pensadas, empezando por su visión y comprensión de la misma. La pobreza nunca ha sido solo un asunto de dinero en la bolsa o de acceso a lo básico, es mucho más duro. Y es que la India hasta hace algunos años era uno de los países más pobres de todo el mundo. Sin embargo, de la mano de Narendra Modi, el cual es el actual gobernante de la India, bajó la pobreza en solamente algunos años de 57.7% que había en el año de 2011 a 23.9% en el año de 2022, y que bajó también la extrema pobreza de 27.1% a 5.3%. Todo esto según datos del Banco Mundial. Sin embargo, la pregunta más importante es ¿cómo logró hacer todo esto? Pues debes de saber que la India utilizó el modelo de transferencia de riqueza, es decir, cuando el gobierno reparte programas sociales a las clases más bajas y vulnerables. De esta forma no solamente se reduce la pobreza, sino que muchas personas de ese país pueden tener una vida más digna. Sin embargo, lo cierto es que Narendra Modi también incrementó sustancialmente la cantidad de empleos en todo el país. Es decir, no solamente se trata de dar programas sociales a todo mundo, sino que tienes que generar empleos, porque obviamente si no hay generación de riqueza no puede funcionar este sistema. Pues de nada sirve que suban las vacaciones, que se disminuya la jornada laboral, que se suba el aguinaldo, si no va a haber empleo. Por ahí escuché a un secretario que decía, no hay trabajo mejor pagado que el que existe. Sin embargo, respondiendo a la pregunta sobre por qué el PIB de México no crece, lo cierto es que técnicamente el PIB sí ha crecido, sin embargo ha sido muy poco para ser un país emergente. Verás, del año 94 al 2023 México
promedió alrededor del 2% de incremento del PIB anual. Todo esto según datos oficiales citados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por ejemplo, en los últimos años, en el año de 2023 creció 3.3%, en el 24 bajó 1.5% y este 2025 se supone que bajará cerca del 1%. Sin embargo, ¿por qué si se nos dice que en turismo, que en exportaciones y en muchos otros rubros va muy bien la economía mexicana, por qué entonces el PIB no sube? Lo cierto es que la economía mexicana es demasiado grande y muy compleja, de tal forma que el turismo, las exportaciones, el incremento al salario mínimo son solamente una fracción de la economía mexicana. De esta forma es una parte que sí va creciendo, pero lo cierto es que la economía mexicana es muchísimo más grande y depende de otros sectores como por ejemplo la manufactura, industrialización o la energía, en los cuales en los últimos años ha tenido poca inversión. Y es que para entender todo esto es muchísimo más fácil si te digo que México está rompiendo récords de exportación, se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos y las exportaciones pasaron de 469 mil millones de dólares en el año de 2018 a 605 mil millones en el año de 2023. Eso obviamente suena muy bien. Incluso en octubre del año 2025 las exportaciones mensuales alcanzaron un máximo histórico de más de 66 mil millones de dólares. Todo esto según datos de México News Daily. Sin embargo, gran parte de esas exportaciones son manufacturas con alto contenido importado, las cuales pueden ser maquila, autopartes, electrónica, entre otros. Es decir, el PIB mide valor agregado interno, no el valor bruto de las exportaciones. Es por eso que si importas $80 en insumos, ensamblas y exportas en $100, solamente esos $20 netos cuentan como PIB mexicano. De esa forma, lo cierto es que por un lado las exportaciones están creciendo muchísimo, pero lo cierto es que México no aporta un gran valor agregado y por lo tanto el PIB no crece tanto. Es decir, puedes tener récord de exportaciones y que el impacto en el PIB sea muchísimo más modesto. México cerró 2025 casi sin crecer. El INEGI confirmó que el país solo avanzó 0.2% en todo el año, prácticamente nada. Otro ejemplo sería el turismo. Por ejemplo, el turismo aporta, según la metodología, algo cercano de entre el 8 al 9% del PIB. Es decir, sí, el turismo bate récord cada año, pero es solamente una fracción de la economía mexicana. Por otro lado, sectores que pesan muchísimo más para la economía mexicana no están creciendo, como por ejemplo la industria de la construcción está muy débil, la energía y algunas manufacturas están cayendo y la inversión pública y privada se ha frenado. Es por eso que el valor neto sobre el PIB total se diluye, es decir, un sector puede ir muy bien, pero otros se están estancando. Por ejemplo, también en el año de 2025, México registró un récord histórico en inversión extranjera de alrededor de 40.9 mil millones de dólares entre enero y septiembre de este año, es decir, un incremento de cerca del 15% anual. Sin embargo, la inversión extranjera es en buena parte reorganizada por capitales o reinversiones de utilidades ya existentes, es decir, no siempre son nuevas plantas gigantes. Muchos proyectos también en nearshoring están en fase de anuncio o construcción, es decir, el gran impacto en producción y PIB puede tardar varios años en verse reflejado, mientras que la inversión extranjera es solamente una parte de la inversión total. Es decir, el gran problema de México hoy es que la inversión fija bruta interna, sobre todo la privada, nacional y la pública, está floja. En 2025, por ejemplo, la inversión fija bruta se redujo alrededor de 6.4% en el primer semestre, mientras que la inversión pública cayó cerca del 22.8% en el mismo periodo. Es decir, México funciona como cualquier negocio, si no le inyectas capital no va a funcionar. Y sí, mientras algunos sectores como el turismo y algunos otros como el salario mínimo están subiendo, lo cierto es que los motores de la economía mexicana no están creciendo, por así decirlo, están apagados. Y es que como conclusión podríamos decir que aunque entre mucho capital extranjero, si el resto de la inversión como por ejemplo la pública y la privada mexicana se cae, el PIB no despega. De hecho, eso la presidenta lo dijo en el Plan México. Lo que se busca es que los empresarios mexicanos inviertan en el país. La economía mexicana pisa freno. Se prevén 3 meses a la baja y la industria vive su peor momento desde la pandemia. En septiembre, el Producto Interno Bruto habría caído un 0.6% según estimaciones del INEGI. Además de que no podemos olvidar que en el último año no ha habido gran inversión pública por parte del gobierno. De esta forma, imaginemos que la economía mexicana funciona como un carro, como un vehículo. De esta forma, imaginemos que tenemos 4 pistones de la economía mexicana, pero solamente uno está funcionando bien y los otros 3 están a medio gas. Y si además de eso le ponemos el freno de mano, la economía mexicana obviamente se va a desacelerar. De esta forma, podríamos ver que algunos de los verdaderos frenos del crecimiento económico mexicano serían, por ejemplo, una inversión insuficiente y volátil. Por ejemplo, la inversión total ronda el 23% del PIB nacional, la cual es relativamente baja para un país emergente que quiere crecer del 4 al 5%. Además de eso, la inversión ha sido muy volátil, es decir, se desplomó tras los errores del año 1995, 2008, 2009 y 2020, mientras que en el año de 2025 nuevamente volvió a caer en términos reales, especialmente la inversión pública. Y es que muchos analistas hablan de desconfianza entre el gobierno y empresarios, incertidumbre regulatoria, inseguridad, trámites y clima de negocios poco atractivos, además de que no se ha invertido masivamente en infraestructura, energía, educación y tecnología, innovación y logística. México es hoy el país de toda la región que menos invierte en educación.
Por cada niño de primaria se invierten 53.292 pesos anuales. De esta forma, es como si solamente uno o dos pistones de ese motor estuvieran funcionando a todo gas mientras que otros están apagados. De hecho, estudios del Banco Mundial muestran que la productividad total de los factores en México está prácticamente estancada desde los años 90. Es decir, hay mucha informalidad, empresas pequeñas poco productivas que sobreviven sin crecer, falta de competitividad en varios sectores, brechas muy grandes entre el norte industrial exportador y el sur del país rezagado. Y es que si juntamos todo esto nos vamos a dar cuenta que no tenemos un salto en productividad, es decir, puedes exportar más, puedes tener más gente empleada en el país. Sin embargo, el PIB por trabajador y por persona crece muy lentamente. Además de eso, la política macro, como por ejemplo tasas altas, peso fuerte, recortes, prioriza estabilidad y finanzas sanas. Sin embargo, sacrifica algo de crecimiento. Y es que si ahora cambiáramos de un carro a un pastel, podríamos decir que el pastel está creciendo poco. Sin embargo, lo cierto es que se está repartiendo un poco mejor. Es decir, cuando tú tienes salarios mínimos o programas sociales, dignificas a las clases más bajas, ayudas a las clases más bajas y dignificas el salario de las clases obreras. De esta forma, podríamos resumir que en efecto la economía mexicana no está creciendo mucho, pero eso no significa que no haya una mejoría en la calidad de vida de los mexicanos. De hecho, aquí lo más importante es que tú me digas en la parte de los comentarios si has visto un cambio. Es decir, el PIB puede ser que no suba mucho, como esto ya lo mencionó la presidenta en su momento, pero lo cierto es que si la calidad de vida sí mejora, esto a largo plazo sería muchísimo mejor que el PIB siga subiendo, sin embargo que la población siga en pobreza extrema. La economía de México, pues sí, no tuvimos tanto crecimiento este año, por muchas razones. Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales, no solamente con México. Lo que muestran los datos oficiales recientemente publicados es un aparato productivo mexicano que se ha debilitado, una industria que está cayendo de manera constante mes con mes, y también un consumo privado que si bien no se ha desplomado, pero pues tampoco logra convertirse en un motor de crecimiento económico, y básicamente se sostiene sobre actividades terciarias de bajo dinamismo. Y en ese punto podemos ver que esto no es un tema de apenas, así que podemos responder que justamente esto no es un problema de apenas, que solamente es del actual gobierno, del anterior gobierno, sino que esto ya tiene varios sexenios, y eso no es exclusivo de México. De hecho, sí es verdad que estamos por un estancamiento, pero eso pasó con muchos países. China, por ejemplo, en su momento creció a ritmos del 8%, 9%, pero obviamente llega un punto en el cual llegan a su máxima capacidad y de ahí se estancan o ya no crecen tanto. De hecho, Estados Unidos creció también en los últimos años 1.5, 2%. La India actualmente está creciendo mucho, pero va a llegar a un punto en el cual después se va a desacelerar y va a crecer al 1, 2%. Y es que ese es uno de los factores. Otro podría ser la inseguridad. Lo cierto es que la inseguridad le sale muy cara a un país. De hecho, eso se los he dicho muchísimas veces. El día que México sea un país seguro, sea un país en el cual ya no hay crimen, no hay delincuencia, puedes salir a las 2, 3 de la mañana, no te va a pasar nada en ninguna parte de México. En ese punto, el país va a cambiar drásticamente, porque si actualmente somos potencia turística, y eso que todo el mundo dice que somos uno de los países más inseguros del mundo, y aún así tenemos muchísimo turista, ¿qué va a pasar el día de mañana que digan México es súper seguro, puedes ir, no te va a pasar nada? Obviamente va a subir en el ranking mundial. La inseguridad también, lo cierto es que roba mucha riqueza, roba empleos. Y ahora que ya conoces todo esto, me gustaría, punto número 1, que me dejes saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre el salario mínimo. ¿Es cierto que si tú subes el salario va a subir la inflación? ¿O ustedes han notado que esto ha tenido un beneficio para la población mexicana? Punto número 2, ¿por qué creen? ¿A qué creen que se deba que la economía mexicana, a pesar de que tenemos cifra récord de turismo, cifra récord de exportaciones, que se aumenta el salario mínimo, que cada vez hay más trabajadores formales, cada vez se recauda más, ¿por qué a pesar de todo eso la economía mexicana no está creciendo? Déjame saber en la parte de los comentarios. Si llegas hasta este punto del video te agradezco bastante. No olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram con Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.